Micrófonos en silencio. Los caballeros con señorío. Entonces eran caballeros ricos, propietarios de un señorío. Eran los que más fácilmente pasaban a tener un título porque dentro de la nobleza la jerarquía se establecía según el grado de riqueza. La continuidad del señorío se garantizaba con la ley del mayorazgo, que reservaba toda la herencia para que el primogénito varón y condenaba al resto a buscar fortuna en la iglesia, oficios palatinos y cargos públicos o en el ejército. Entonces, ya me regalan 2 minutos que voy a poner a cargar esto. Bueno. Los hidalgos y los escuderos. Los hidalgos constituían el estamento más bajo de la escala nobiliaria. No poseían títulos, pero en cambio conservaban algunos privilegios nobiliarios. Nobiliarios son como de títulos que les daba el rey, como la excepción de impuestos. El capital que más celosamente guardaban era su certificado de hidalguía, que indicaba que provenían del linaje limpio. Entonces, en esa época era muy común que se le diera más respeto y más valor a las personas que venían de familias nobles, con descendencia de príncipes, de duques, de marqueses. Y ahora vamos a ver el estado llano. Frente a la nobleza y el clero, que eran las clases privilegiadas que disfrutaban de diversas prerrogativas sociales, se encontraba lo que se conocía como estado general o estado llano. Este estado estaba compuesto por los pecheros, es decir, los que apestaban o pagaban pechos, impuestos directos, símbolo de sumisión y servidumbre. Había grandes diferencias entre los componentes de este estado que se derivaban de su mayor o menor riqueza. Se distinguían por un lado las clases urbanas que fluctuaban entre la burguesía comercial y financiera y los trabajadores manufactureros de taller. Por otro lado estaban las clases rurales que abarcaban desde el jornalero sin propiedad alguna al campesino rico, propietario de extensas tierras. Clases urbanas eran grandes comerciantes que abastecían a las ciudades de la corte. También había entre ellos usureros, especuladores de grano. El alto funcionario, que se trataba de funcionarios del Estado, y de la judicatura, secretarios reales, magistrados, consejeros, jueces y escribanos. Señor, ¿quién levantó la manita? ¿Qué? ¿Quién levantó la manita? Bueno, ya en un ratico les dejo micrófonos abiertos para que podamos hablar. Pequeños comerciantes y tenderos, que eran propietarios de pequeños comercios que vivían de esa actividad comercial y sus ingresos no eran muy altos. Trabajadores de oficios mecánicos eran todos los que desempeñaban trabajos que necesitaban esfuerzo físico o trabajo manual, muy mal visto. Los artífices hacían solo la labor magistral, dejando al ayudante la labor material. Por ejemplo, si era una herrería, todo el trabajo pesado lo hacía el ayudante del herrero y ya pulir y arreglar las armas, eso sí lo hacía, digamos, como el dueño de la herrería. Trabajos de oficios serviles. Se trataba de oficios considerados degradantes como matarife, pregonero, verdugo y comerciante. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad que está súper sencilla? Primero vamos a analizar la pirámide social durante el feudalismo y vamos a contestar. ¿Qué rol desempeñaba el clérigo y la iglesia en esta época? Debemos tener en cuenta que el clérigo y la iglesia están en la parte superior de la pirámide, debajo del rey, y que tenían un gran poder sobre el pueblo llano porque eran quienes ayudaban también a tomar las decisiones
a través de las normas y de los mandamientos de la Iglesia Católica, pues ellos más o menos daban las indicaciones de qué era lo que tenía que hacer el pueblo, ¿cierto? Cómo debían comportarse. Dime, Michael. Dime, Michael. El audio. Ya. Esto, profe, o sea que en esa pregunta, el que es el que está bajo el rey, ¿no? Sí, el clérigo. Ya. El clérigo. Es que, profe, en una imagen, en la guía que nos envió esta, la pirámide casi no se ve bien. Sí, mi amor, la verdad es que no puedo encontrar una pirámide que se viera más, por lo menos los nombres no se vieran. Envió el PDF. Profe, pero se ve más mejor ahí en la pantalla que aquí en la guía. Sí, yo sé que la guía no las deja ver así como muy clarito, pero voy a buscarla con mayor resolución y se las hago llegar a los grupos para que la puedan ver mejor. Entonces, cuando hablamos de clérigo, estamos hablando del obispo, que es este señor que está acá. Estamos hablando también de los miembros sacerdotes de parroquias, los abades y los abades que son miembros de cabildos, que era donde se tomaban las decisiones, y por este lado también tenemos el bajo clérigo, ¿cierto? Porque ellos también estaban organizados de forma piramidal. El obispo es la mayor autoridad entre el clérigo y la función o su rol en la sociedad era fijar las pautas. Señor. Señor. Dime, Sebastián. Entonces, digamos que la función y el rol del clérigo era como fijar las pautas de comportamiento del pueblo llano en la sociedad, ¿cierto? Entonces debían ser leales a Dios, debían ser leales al rey, debían respetar y cuidar y seguir las normas y los decretos del rey, porque se supone que el rey es escogido por Dios, ¿cierto? Que su linaje es de una familia que en el tiempo del feudalismo, y estamos hablando de la Edad Media, se consideraba que la realeza, el rey y la reina y sus hijos, pues eran especiales, digamos, porque venían precisamente como por decreto divino, por mandato divino. Entonces no se les cuestionaba y solamente como que entre reyes era que se podían casar y demás. Bueno, en la B de la primera pregunta dice, describe la característica principal de los privilegiados. Entonces, entre los privilegiados vamos a analizar los que están en la parte superior de la pirámide, que son los duques, la nobleza. Deben revisar. Señor. Dime. Señor. Deben analizar incluso la manera de vestir, ¿cierto? Porque eso también indica el nivel socioeconómico en el que estaba cada uno. En el segundo punto vamos a realizar un cuadro comparativo de los roles durante la época feudal y la época de nuestro tiempo. Se le escucha entrecortado y casi no veo nada. No, mi amor, eso es la señal de tu internet que está así como maluca tal vez. Apaga la cámara. Sí, porque aquí veo bien. Realizamos un cuadro comparativo de los roles durante la época feudal y nuestro tiempo. Entonces, en nuestro tiempo ya no tenemos reyes, ¿cierto? Por lo menos no en América Latina. Ya los reinados que quedan son muy pocos, casi que se pueden contar con los dedos de la mano. Y a pesar de que hay reyes, pues de todas maneras esos países tienen un gobierno estatal y tienen un gobierno democrático y el rey pues tiene sus funciones, pero no interviene mucho y permiten que haya un presidente.
Entonces, esa es como la primera diferencia que nosotros vamos a encontrar. Ya voy, Michael. Espérame un minuto y ya te doy la palabra. Entonces, en la época feudal, la movilidad social casi no era permitida. ¿Qué es la movilidad social? La movilidad social es la capacidad que tenemos los seres humanos de subir de nuestro estrato socioeconómico, de ascender, ¿cierto? O de descender, porque muchas veces puede pasar que una persona sea muy acomodada y que de pronto en la quiebra y descienda. Pero lo más normal, digamos, o a lo que siempre le apuntamos todos en la sociedad es hacer una movilidad social, es decir, en tener mejores ingresos, en tener un estilo de vida más acomodado, de pronto en tener más lujos, y subir y ascender, ¿cierto? Se puede hacer a través del estudio, del trabajo, se puede hacer a través de formar una empresa, entre otras actividades. Eso en nuestro tiempo. En la época feudal, la movilización era muchísimo más compleja y mucho más complicado porque se lograba si se tenía dinero suficiente para comprar títulos y normalmente un campesino no lograba tener tanto dinero porque ellos hacían parte, digamos, de un feudo y debían cumplir con unas pautas muy específicas con el señor feudal. Entonces, por ejemplo, no podían comprar tierras propias porque estaba prohibido, no se podían cambiar de feudo, no podían cambiar, digamos, que no les gustaba esas tierras y se quieren ir a otro feudo, a otro lugar. Y cuando ellos decidían irse, a veces se iban a tierras muy lejanas y empezaban a formar pequeñas villas y se les decía villanos porque se salían, digamos, como de los parámetros sociales que estaban organizados en ese tiempo, que es seguir como seguir las normas del feudo y del señor feudal. Entonces, ahora sí, Michael, dime. No, profe, ya no. Gracias. ¿Se te olvidó? No, profe, es que era era para que me repitiera porque es que el internet ya había ido, pero no, ya entendí. Ah, ok, vale, perfecto. Entonces, aquí en el tercer punto vamos a decir qué es el estado llano. Vamos a realizar una lectura concienzuda de los cuadritos que están en la parte superior. Profe, Señor, no le escuché nada. Se le pone todo entrecortado. ¿quién es el que no me escucha? Sí, no la escucha casi. Pero los que no me escuchan están entrecortados. Es como la señal de ustedes la que está mal. La mía está perfecta. Profe, yo sí la escucho bien. Debe ser la señal que se está cayendo. No sé. ¿Qué hacemos? Acá. Paciencia con este Profe, esquema. porque yo no alcancé a escuchar bien lo de la explicación del punto A de qué rol desempeña porque está demasiado lento. Ya ahorita entonces te repito. Bueno, ¿qué es el estado llano y con qué lo comparamos actualmente? Entonces, tenemos que hacer un análisis y tenemos que pensar muy bien cómo funciona nuestra sociedad actual, ¿cierto? Si también en este momento de nuestra vida hay esas diferencias en el rol en esas diferencias sociales, de clase social, o si podemos hablar como de una igualdad entre ciudadanos. Y pues recordar que el estado llano en la época feudal, que fue la época en la que escribieron el Quijote de la Mancha, es una época donde la sociedad estaban muy marcadas las diferencias sociales, estaba muy marcado el estilo de vida del pueblo llano, de la monarquía, digamos, donde se vivía toda la opulencia, tenían riquezas, y la mayor parte del pueblo tenía que pagar los impuestos y pasaba hambre y debían trabajar y en realidad eran los que sostenían al rey. Entonces, esas diferencias sociales eran muy marcadas. Por ejemplo, había muchísimo analfabetismo porque no habían escuelas. En este tiempo nosotros tenemos afortunadamente educación gratuita y para todos. Entonces, son los tipos de comparaciones que debemos hacer, ¿cierto? Bueno, y recordando nuevamente a la persona que no había escuchado bien la pregunta del rol del clérigo,
vamos a analizar que vamos primero a mirar dónde está ubicado el clérigo, ¿cierto? Que está debajo del rey y que ellos también tienen un orden piramidal dentro de sus mismas funciones. Primero está el obispo, los cardenales y los obispos, y luego siguen los abades y abadesas, miembros de los cabildos, los curas de parroquias ricas, y luego sigue el bajo clero, que eran curas y frailes y monjes. Resulta que del pueblo llano podían subir a ser curas, frailes y monjes, pero no podían subir a ser, por ejemplo, abades o cardenales. Si nacían entre la nobleza, lo podían escoger, de lo contrario no. Entonces, pues chicos, básicamente eso es lo que se va a hacer esta semana de la guía de ciencias sociales. No sé si ustedes tengan dudas o quieran saber alguna cosita más. Profe, Dime. era para preguntar si la mía, pues, para ver si yo le puedo decir si la mía me quedó bien del estado llano, porque en la 3 dice que es del estado llano. Era para preguntarle si la mía me había quedado bien. Yo Sofía, yo escribí, señora. ¿ya entregaste? Profe, era para leerle, para preguntarle si me había quedado bien. Sí, mi amor, léeme, yo te escucho. Yo escribí que estaba compuesto por los pecheros, es decir, los que estaban los que apestaban o pagaban pechos, impuestos directores, símbolo de sumisión y servidumbre. ¿Será que sí me quedó bien? Profe, es que yo la había hecho, pero no sabía que ya estaban haciendo la videollamada. O sea, yo ya la había hecho antes de que estaban haciendo la videollamada. Ok, quedó parado la foto. Hola. ¿Cómo, Juan? Estaba parada la foto, allá. Ya la quité. Es que nos quedan como 3 minuticos nada más. Entonces, mis niños, yo creo que, pues no sé si les quedó todo claro, igual yo estoy siempre aquí muy lista para Sí, escucharlos. profe. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí, señora. Vale. Sí, profe. Bueno, les voy a habilitar nuevamente el chat para que escriban nombre y curso, los que hacen falta, para tomar la asistencia. ¿Y ya habían resuelto lo de sociales o estaban esperando a la clase? Estamos esperando la clase. Ah, bueno, vale. ¿En qué época ocurre la historia? Entonces, en el Pero, siglo... la mía yo ya la había hecho. Esperen sino de a que- uno porque, Michael, Señora, ¿qué era lo que me ibas a preguntar? no, profe, ya no. ¿No? Entonces era Sofía la que estaba preguntando. Sí, sí, profe. La mía yo ya la había resuelto. Lo que pasa es que como yo creía que ya habían hecho la clase de sociales, como no teníamos celular,
Entonces, pues yo ya la había resuelto. Pero Ah, no bueno, sabía vale, si mi amor. Profe, y donde dicen qué época ocurre la historia, ahí está en la misma lectura. Sí, pero bueno, yo les voy a dar un tip. Resulta que las primeras 3 preguntas de la guía y antes de que empiecen las lecturas son unas preguntitas como para ponerlos a reflexionar a ustedes. Claro, tienen nota, pero normalmente se pueden responder sin necesidad de leer las 3 primeras. Ya de ahí en adelante sí hay que hacer lectura y se responde lo que está al final. Entonces es como para ver ustedes qué saben del Quijote, si saben en qué época se escribió, si saben quién lo escribió, dónde. Y pues básicamente sí, gracias a ese libro es que podemos entender un poco cómo estaba organizada la sociedad en ese tiempo, pues de una forma como más lúdica, ¿cierto? Porque es mucho más sencillo uno sentarse a leer una novela que de pronto ponerse a leer los libros de historia y libros que son un poco más densos. Profe, Señora. ¿uno cómo hace para mandar las imágenes de la guía por computador? Hay que hacerlo Busca por internet. en un Word y abrir. Puedes hacerlo de 2 formas. Uno, tener correo electrónico y tener, señora. digamos, el archivo en PDF o en Word y lo envías como archivo adjunto. Ahí en el correo te sale como un cliccito, tú le das redactar, escribes a quién le vas a enviar, asunto, el contenido del mensaje y hay como un cliccito, le das clic ahí, buscas el archivo si lo tienes en Word o en Office, perdón, o en PDF y lo adjuntas, esperas que carga y le das enviar. La otra es que tengas descargado en el computador, bueno, lo vas a enviar por correo, ¿cierto? Sí, señora. Ah, sí. Bueno, gracias. Bueno, vale. Bueno, chicos, nos queda menos de 1 minuto. Si tienen preguntas o dudas antes de que se nos corte la llamada. No. ¿No? Bueno, niños, entonces nos vemos.